Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 21 en nuestra serie, el Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 21. Esta es la palabra de Dios. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, al abrir tu palabra y hablar del nuevo nacimiento, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en ella y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Y esta verdad, Señor, la verdad de tu Evangelio, nos transforme. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tom Papania, mejor dicho, el abuelo de Tom Papania, fue uno de los que trajeron la Cosa Nostra, la mafia, a los Estados Unidos. Así que él es tercera generación en un ambiente de mafiosos. A la edad de 10 años, él tomó una decisión, hizo un voto y dijo, jamás voy a derramar una lágrima más en mi vida. Y él creció siendo un ladrón,
siendo un extorsionador y un asesino para la mafia. Llegó un momento en su vida en el cual ya no soportaba más todo lo que había hecho. No quería saber nada de Dios y creyendo que posiblemente Dios le iba a quitar su vida por causa de toda la maldad que él había hecho, él dijo: yo me voy a adelantar a Dios y yo mismo voy a quitarme la vida. Así que estaba en eso, con una pistola apuntándose a la cabeza, cuando de repente le llamaron por teléfono. Y la persona que le llamó por teléfono era un amigo que lo había invitado a la iglesia. Así que él dijo: bueno, pues vamos a la iglesia. Cuando él va a la iglesia, está ahí, escucha todo el mensaje. Y al final, el pastor está en la puerta saludando a todas las personas. Y cuando llega a Tom Papania, él le dice: me gustaría hablar contigo. Lo lleva aparte y le dice: yo creo que los ojos es la ventana al alma. Y Dios me ha mostrado en tus ojos a un niño pequeño llorando, anhelando el amor de su padre. Tom Papania se molestó cuando le dijeron esto, porque alguien había visto su más profunda necesidad. Él se retira de ese lugar y empieza a hacer planes para en la noche visitar al pastor y asesinarlo. Y va con esas intenciones y le toca la puerta de su casa del pastor, pero no pudo hacerlo. Y empieza a platicar con él. Y le cuenta de su vida, le cuenta de sus pecados, le cuenta de la maldad que había hecho. Y el pastor le dice: lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Cree en el Señor Jesucristo. Él murió por tus pecados. Y esa noche, Tom Papania dobló rodilla y confió en la muerte de Jesucristo en su lugar por todos sus pecados. Y a partir de ese momento, su vida fue transformada. La gente no podía creer lo que había pasado en su vida. Y él se convirtió en un evangelista en las prisiones. Él iba a las prisiones a compartir su testimonio de una vida transformada en medio de personas que eran como él había sido. Él experimentó el nuevo nacimiento. Y este pasaje habla precisamente del nuevo nacimiento. Aproximadamente 5 veces, de diferentes formas, se habla acerca de nacer de nuevo. Que si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios, no podemos entrar al reino de Dios. Habla acerca de nacer del Espíritu. Así que la pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿qué es el nuevo nacimiento y por qué lo necesitas? Ya que Jesucristo dice muy claramente en el versículo 5 que quien no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así que, ¿qué es el nuevo nacimiento y por qué lo necesitas? 3 cosas. En primer lugar, hablemos precisamente de qué es el nuevo nacimiento. Número 2, ¿por qué lo necesitas? Y número 3, ¿cómo lo puedes experimentar? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Por qué lo necesitas? ¿Y cómo lo puedes experimentar? Vayamos al punto número 1. ¿Qué es el nuevo nacimiento? No sé si esto es un concepto que por primera vez estás escuchando. Nacer de nuevo. Pero para poder entender el nuevo nacimiento, hay 2 conceptos en este pasaje que son muy importantes de entender. El primero de ellos tiene que ver que nacer de nuevo tiene que ver con una clase de vida diferente. Una clase
de vida diferente. Por favor, ve el versículo 6. Dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. El nuevo nacimiento no se trata de que tú mejores tu vida. Por favor, ve otra vez el texto. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y después lo que nace del espíritu es un mejor cuerpo. No dice eso el texto. No dice eso el texto. Está hablando de una clase de vida diferente. El nuevo nacimiento es una clase de vida diferente. En el griego koiné, en el cual fue el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, hay dos palabras para vida. En el griego hay dos palabras para vida y la primera es bios, de donde viene nuestra palabra biología, y la segunda es la palabra zoe. Y estas dos palabras son completamente diferentes. Cuando Juan escribe acerca de la nueva vida, de nacer de nuevo, de la vida eterna, nunca utiliza la palabra bios, utiliza la palabra zoe. De hecho, en Juan capítulo 1, el versículo 4 dice, en él estaba la vida, hablando de Jesús, el verbo, en él estaba la vida. Y la palabra ahí es zoe, no bios. Y esto nos lleva entonces a recordar en Génesis capítulo 2 la creación del ser humano. Y la Biblia nos dice que Dios crea al ser humano de la tierra, del barro, pero que Dios tuvo que soplar aliento de vida para que este cuerpo tuviera verdaderamente vida. Así que lo primero con respecto al nuevo nacimiento, no se trata de una vida mejorada. No se trata de bios. Se trata de una vida que viene de arriba. De hecho, literalmente nacer de nuevo es nacer de arriba. Es una clase de vida diferente. Pero el segundo concepto que es muy importante es que este nuevo nacimiento no es algo que tú puedes producir por ti mismo. Tú no puedes producir esto. Vean por favor el versículo 7. Después de que Jesucristo está hablando con este Nicodemo, Jesucristo le dice, no te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era este personaje que vino de noche a Jesús? Bueno, Nicodemo, dice el texto, que en primer lugar él era un fariseo. Él pertenecía a la secta más estricta en Israel y era una persona religiosa y una persona moral. En segundo lugar, se nos dice que él era un líder en el pueblo de Israel, y esto significa que él era un dirigente político. Él formaba parte del partido que gobernaba a Israel, el Sanedrín. Y en tercer lugar, Jesucristo le dice que él es el maestro de Israel. En otras palabras, él era un erudito de las escrituras. Él era un escriba. Así que este hombre que se acerca a Jesús es alguien que tú dirías, esta persona es una buena persona, es un hombre moral, es alguien que se interesa por la vida política y aparte es un erudito en las escrituras. Este es el hombre que se acerca a Jesucristo y Jesucristo le dice que no puede entrar al reino de los cielos si él no ha nacido de nuevo. Nicodemo llega con todas sus enseñanzas de lo que era entrar al reino de los cielos y Jesucristo se las derrumba absolutamente todo. ¿Qué es lo que creía Nicodemo? No es muy diferente a lo que muchos creen el día de hoy. El concepto que tenía Nicodemo para entrar al reino de los cielos, para tener la vida eterna, era cumple con los mandamientos, sé un buen judío, no seas idólatra. Y Nicodemo
estaba haciendo las cosas bastante bien, pero estaba completamente equivocado, estaba sinceramente equivocado. Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no sabe de lo que está hablando Jesús. Jesucristo continúa y le dice en el versículo 8, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Lo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, el nuevo nacimiento es un trabajo exclusivo del Espíritu Santo. Tú no puedes producirlo. Pero al mismo tiempo lo que Jesucristo le está diciendo es que Él debería de saber esto, siendo el maestro de Israel, siendo un conocedor de las Escrituras. Nicodemo debió de haber entendido que en el libro de Ezequiel, capítulo 36 y 37, había promesas con respecto a esto. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27 dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Escucha, versículo 27. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Esta era una promesa que Nicodemo debió de haber leído, estudiado y profundizado. Y sin embargo, no entendía de qué Jesucristo le estaba hablando. En el siguiente capítulo, Ezequiel capítulo 37, encontramos que Dios le da una visión al profeta Ezequiel donde hay un valle lleno de huesos secos. Y ese valle representa a un Israel completamente muerto. Y Dios le pregunta al profeta, ¿esos huesos vivirán? Y Ezequiel le dice, solamente tú lo sabes, Señor. Y entonces Dios le dice al profeta, profetiza, habla. Y en esa visión, Ezequiel ve entonces cómo los huesos empiezan a mover, cómo empieza a haber cartílago, cómo empieza a haber piel, cómo se empieza a unir todos estos huesos y formar esqueletos humanos, pero no hay vida. Y entonces en el versículo 10 dice lo siguiente, y el aliento de vida entró en ellos, entonces los huesos revivieron. El mismo espíritu de Génesis capítulo 2 que Dios sopló en el ser humano y dio vida, el mismo espíritu que Dios sopló a un Israel muerto y revivió, es el mismo espíritu que da vida a todo aquel que confía en Jesucristo y entonces nace de nuevo. No es una obra que tú o yo podamos hacer. Sin embargo, lo que escuchamos todos los días a través de el internet, a través de películas, a través de la radio, a través de la música, a través de podcasts, todo lo que escuchamos es que la solución está dentro de ti. ¿Has escuchado eso? O sea, la solución está dentro de ti. Busca dentro de ti y tú vas a poder cambiar. En otras palabras, lo que el mundo te ofrece es tomar tu BIOS y hacer un super BIOS. Tomar tu vida y hacer una super vida. Pero este no es el mensaje de Jesús. Jesucristo no está hablando acerca de eso. Le está hablando a una excelente persona y sin embargo Jesucristo le está diciendo no alcanza, no te alcanza. No puedes producirlo por ti mismo. Por lo tanto, J.C. Ryle comenta esto con respecto al nuevo nacimiento. Dice, es un cambio
total de corazón, de voluntad y de carácter. Es una resurrección, es una nueva creación, es un paso de la muerte a la vida, es la implantación en nuestros corazones muertos de un nuevo principio desde arriba. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es una clase diferente de vida, viene de parte de Dios, viene de parte del Espíritu Santo. Es necesario si quieres entrar al reino de los cielos y es el trabajo supernatural de Dios y se revela a través de sus efectos. Hay un cambio en la vida de todo aquel que nace de nuevo. Entonces, ese es el nuevo nacimiento. Pero ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? En el versículo 9, Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo es posible que esto suceda? Jesucristo le responde, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Cuál es el problema de Nicodemo? El problema de Nicodemo es un problema intelectual. O sea, él es ignorante de ninguna manera. Nuevamente, Nicodemo es un erudito en las Escrituras. El problema de Nicodemo no es un problema de su voluntad para entender lo que significa nacer de nuevo. El problema de Nicodemo, al igual que el tuyo y el mío, es un problema de la voluntad. Es un problema de la esclavitud de nuestra voluntad a las tinieblas, y esto no nos gusta. Pero Jesucristo dice en el versículo 11, Juan 3:11 y el versículo 19, escucha, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Tú puedes entender algo y aborrecerlo. Yo puedo entender que el brócoli me va a hacer bien a mi salud, pero no lo quiero para nada. Tú puedes entender que es necesario que vayas con el dentista cada 6 meses, pero aborrecer ir con el dentista. Podemos entender algo y aborrecerlo. Las Escrituras nos enseñan que por causa de nuestra caída, cada ser humano nace en este mundo con su voluntad atada, esclavizada a las tinieblas. Y esto no nos gusta. No se trata de no entender. Se trata, como dice Jesucristo, que la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Casi estoy seguro 100% que tú sabes quién es Bono. Bono es un cantante, es el líder de la banda de rock U2. Y en varias entrevistas que le hicieron acerca de su vida, uno de los entrevistadores le dijo, ¿usted piensa que las religiones son las causantes de todo el mal que hay en nuestro mundo? Y Bono respondió, depende de qué religión estamos hablando. Solamente hay 2 religiones en el mundo. Y le dijo, está la religión de la gracia y está la religión del karma. Si yo creyera en el karma, sería el hombre más desdichado en mi vida, porque todo lo que yo hago se me va a regresar. Y toda la maldad que he hecho y todo a las personas que he herido se me va a regresar. Pero si yo creo en la gracia, entonces eso significa que Jesucristo tomó toda mi maldad y Él fue mi sustituto en la cruz. Y eso me da paz, el saber que he sido perdonado por gracia, porque hubo alguien que me amó y se entregó por mí en la cruz, Jesucristo. Y la persona que le estaba entrevistando le dijo que Jesucristo perdonó los pecados del mundo. Esa es una locura para mí, yo no creo en eso. No se trata de un problema intelectual.
se trata de un problema de nuestra voluntad. Y esa es la razón por la cual yo creo que tú has tenido la experiencia de que le has compartido el evangelio a alguien, se lo has explicado muy bien y la persona dice, tú estás loco, no creo en eso. No se trata de que no entendió el mensaje. Mi suegra constantemente me dice, no entiendo cómo es que el mensaje es tan claro y la gente no responde a un mensaje claro. El problema es que la gente no quiere responder a un mensaje claro. El problema no es de entendimiento, el problema tiene que ver con su voluntad. Y no nos gusta este mensaje. Ahora, posiblemente tú estés pensando, ok, yo conozco a personas que verdaderamente son malas como el personaje en el cual hablé en la introducción, Tom Papania. Son malas. Sé que aman las tinieblas. Vivimos en un mundo caído, vivimos realmente en un mundo muy difícil, en una ciudad bastante complicada. Pero estoy seguro que tú conoces a buenas personas y tú dices, no creo que estas personas que son buenas, su voluntad esté atada a las tinieblas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Bueno, déjame decirte algo. ¿Con quién está hablando Jesús? Jesucristo no está hablando con Tom Papania, alguien que creció dentro de la cultura de la mafia, un asesino. Jesucristo está hablando con un buen hombre, con un hombre moral, con un líder político, con un erudito. En otras palabras, está hablando con un profesor universitario, con un juez de nuestra corte, ¿sí? Y con un excelente hombre moral. Y Jesucristo le dice a esta persona, no puedes nacer de nuevo con base a tus credenciales. Le está hablando a una excelente persona. Déjame ponerlo de otra manera. Piensa en esto. Piensa por favor en la relación entre un padre y un hijo. Este padre es súper cercano a su hijo y lo está criando de una excelente manera. Mientras el hijo va creciendo, el padre le enseña cómo tratar a una mujer, cómo respetarla, cómo honrarla. Mientras el niño va creciendo, el padre le enseña el valor del dinero y la importancia de ahorrar. Mientras este niño va creciendo, el padre le enseña a través de su ejemplo la importancia del trabajo y cómo ser un buen empleado. Y después este niño va para la universidad y el padre está con él ayudándole en cada paso hasta que este hijo gradúa. Y cuando este hijo gradúa, él se va de la ciudad y se va a otra ciudad. Y él empieza a vivir su vida de soltero. Y él trata a las mujeres como su padre le enseñó, de una manera respetuosa y honrada. Él empieza a trabajar y trabaja como su padre le enseñó. Es premiado porque es un trabajador modelo. Este hombre empieza a ahorrar y a utilizar el dinero como su padre le enseñó. Pero el problema es el siguiente. Su padre le habla por teléfono y él no contesta las llamadas. Su padre le busca y él no quiere saber absolutamente más nada de su padre. No hay ninguna comunicación más de parte de él para con su padre, a pesar de que el padre le busca y le busca constantemente. ¿Qué pensarías de este hombre? ¿Qué pensarías de esta persona que fue criada en las cosas buenas, las está haciendo, pero que no quiere tener una relación con su padre? ¿Qué pensarías de esta persona? Uno de los problemas con las personas que llamamos buenas es que ellas están alejadas de Dios porque quieren ser sus propios salvadores. No va a ser a la manera de Dios,
¿No me vas a decir que soy una persona mala? Yo quiero ser mi propio Salvador. Ahí está el problema. Las personas que consideramos malas, ok, lo entendemos. Sí, ellos necesitan nacer de nuevo, pero mira a estas personas, mira a Nicodemo, lo mejor que puede producir la religión, aquí está Nicodemo. Y Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo. El versículo 21 de Juan 3 dice, en cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. En otras palabras, la luz es dependencia de Dios, las tinieblas son independencia de Dios. Entonces, por favor, no te vayas con la finta de que una persona buena, su voluntad no está ligada a las tinieblas. Está ligada a las tinieblas de una forma bastante sutil y es, yo quiero ser mi propio Salvador, yo no necesito a Dios. Yo soy una persona buena y por lo tanto no necesito a Cristo. Entonces, su voluntad está ligada a las tinieblas. Y esto nos lleva entonces al punto número 3. Si necesitamos nacer de nuevo, entonces, ¿cómo experimentamos el nuevo nacimiento? ¿Cómo experimentamos el nuevo nacimiento? Escucha, por favor, no estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer, sino cómo lo puedes experimentar. Y entonces en este diálogo de Jesucristo con Nicodemo, Jesucristo dice algo bastante extraño. En el versículo 14 Jesucristo dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿De qué está hablando Jesús? Jesucristo está citando un texto en el libro de Números capítulo 21, de los versículos 4 al 9, el cual ya leímos en nuestro servicio de adoración. En este pasaje se nos enseña que el pueblo de Dios en el desierto nuevamente peca contra Dios, se queja contra Dios, le dice a Dios, estoy harto de que tú me des todos los días lo que necesito. Básicamente es lo que le dicen, estoy harto. El pueblo de Dios peca contra Dios. Y entonces reciben como resultado de sus pecados serpientes venenosas y muchas de estas personas murieron. Y cuando ellos se dan cuenta de su pecado, que por causa de su rebelión contra Dios están sufriendo las consecuencias, entonces es que se acercan a Moisés y le piden a Moisés, ora por nosotros para que no muramos por la mordida de las serpientes. Moisés se acerca a Dios y Dios le dice, por favor, hazte una serpiente de cobre y ponla en un asta para que todo el mundo la pueda ver. Y las personas que sean mordidas, miren la serpiente y entonces reciban la sanidad de Dios. Dios enseñó a los israelitas que la curación y la salvación se obtienen confiando en Dios y mirando a quien ha levantado. Fueron sanados cuando miraron, pusieron su fe en la serpiente, en el asta, y por lo tanto fueron salvos. Y entonces Jesucristo toma esta historia y dice, es necesario que el Hijo del Hombre, uno de los títulos que a Jesucristo le gustaba utilizar con respecto a él, que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando acerca de la cruz. Y entonces todo aquel que cree en él, que mire con fe a Cristo, va a vivir. Esa es la forma en la cual experimentas el nuevo nacimiento. Pero aquí hay un problema, y tenemos el problema con la palabra el que cree. Porque muchas personas, si yo salgo ahorita aquí a Coyoacán y con sana distancia le pregunto a la gente que me encuentre, oiga, ¿usted cree en Cristo? Muchas personas me van a decir que creen en Cristo. ¿Eso significa que han nacido de nuevo? De ninguna manera. Porque la palabra ahí creer significa no simplemente tener un dato, tener la información. La palabra ahí significa confiar. ¿Confiar en qué?
Confiar en que Cristo fue a la cruz como tu sustituto, porque tú no te podías salvar a ti mismo, que eres un pecador y mereces la ira de Dios por tus pecados. Y sin embargo, Dios, sin que algo lo fuera obligatorio para Él, sino solamente por amor, envía a Jesucristo a morir por tus pecados en la cruz. Creer significa confiar. No es Cristo más mi religión, no es Cristo más mis buenas obras, no es Cristo más nada, es solamente Cristo. Y aquí está el problema, porque no queremos creer, no queremos confiar que es lo único que necesitamos. Siempre queremos añadirle algo más. Y en este contexto es que encontramos entonces el versículo que engloba todo el mensaje de las Escrituras, que es Juan capítulo 3, el versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La causa por la cual podemos nacer de nuevo es que Jesucristo fue a la cruz. La razón por la cual podemos nacer de nuevo es el amor de Dios. Esa fue la motivación, y el medio por el cual nacemos de nuevo es la obra del Espíritu Santo. Aquí están la Trinidad. En su amor, Dios se desprende de lo más preciado, porque era la única forma que alguien fuera tu sustituto. Jesucristo va a la cruz, y ahora el Espíritu Santo es quien te está hablando y te llama para que vengas en arrepentimiento y descanses. Descanses en Dios y experimentes el nuevo nacimiento, una nueva vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Nicodemo? Encontramos dos pasajes más con respecto a Nicodemo a lo largo del Evangelio de Juan. El primero de ellos lo encontramos en Juan capítulo 7, donde Nicodemo habla a favor de Jesucristo en esta reunión del Sanedrín. Pero el más importante lo tenemos en Juan capítulo 19. Nicodemo vio a Jesucristo levantado por alto en un asta, en una cruz. Nicodemo vio, y quiero creer que entonces entendió lo que Jesucristo le dijo en el capítulo 3. Y entonces Nicodemo hace algo después de la muerte de Jesús. Públicamente se presenta y dice: quiero el cuerpo de Jesucristo para enterrarlo. En Juan capítulo 3, Nicodemo va de noche, no queriendo que nadie sepa que él va buscando a Jesús. En Juan capítulo 19, después de entender la muerte de Jesús, él públicamente se presenta como un seguidor de Jesucristo. Nicodemo, el religioso, el hombre moral, se dio cuenta que no había absolutamente nada en él que pudiera producir el nuevo nacimiento. Hasta que confió, hasta que vio a Jesucristo en lo alto, en la cruz, muriendo por sus pecados, es que él descansa por completo en él y experimenta el nuevo nacimiento. Por lo tanto, querida iglesia, hay una esperanza para nuestro mundo. Y hay una esperanza para ti, porque puedes experimentar el nuevo nacimiento al confiar en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. No importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa si tus abuelos y tus bisabuelos fundaron una iglesia, no importa si tú creciste en la iglesia y te sabes versículos bíblicos, si no has nacido de nuevo,
Si no hay un cambio en tu vida, posiblemente has estado viviendo toda tu vida engañada. Necesitas nacer de nuevo. Oremos. Señor que estás en los cielos, yo quiero pedirte que tú toques el corazón de las personas que están escuchando. Personas que reconocen sus acciones malvadas y personas que creen que no son tan malvadas. Las dos formas, Señor, son formas de perderse. Algunos se alejan de ti y otros creen que están cerca de ti, pero están igualmente perdidos. Señor que estás en los cielos, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú toques, porque solamente tú puedes producir esta vida, que tú toques, Señor, a estas personas y el día de hoy estas personas puedan decir algo como lo siguiente: Padre que estás en los cielos, reconozco que he pecado contra ti y te agradezco por haber entregado a tu Hijo Jesucristo para mi salvación. Y el día de hoy confío en Él como mi único y suficiente Salvador y te pido que me des la vida eterna. Señor que estás en los cielos, haz tu obra en estos momentos, el milagro del nuevo nacimiento en muchas personas, Señor, que me están escuchando y que han confiado en su religión, que han confiado en sus buenas obras o que piensan que por sus muchas maldades no hay salvación para ellos. Padre, haz tu obra de salvación y permítenos, Señor, mostrar a través de la obra interna de tu Espíritu Santo este nuevo nacimiento, esta nueva vida a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.